Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche yo tengo una entrevista muy interesante. Se trata de un político de casi toda la vida. Es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y además miembro del comité político, y potencialmente fue en una oportunidad casi candidato presidencial de esa organización política. Se trata del licenciado Félix Jiménez, mejor conocido como Felucho. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Miguel, buenas noches. Bueno, ¿cómo se ve desde su perspectiva de miembro del comité político, alto dirigente del partido, la situación a lo interno de la organización, dada la proximidad del proceso electoral? Yo en sentido general he dicho, y todavía lo sigo creyendo, que si el Partido de la Liberación Dominicana puede sortear ciertas dificultades internas que a veces como que presagian una posible o eventual división entre nosotros, si eso no se da y la unidad del partido se sostiene, se mantiene, por la que yo hago, por supuesto, votos de que se mantenga la unidad, y el gobierno sigue como va, que es un excelente gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo un contendor de primera línea para el proceso electoral venidero. Aparentemente, si bien el partido no parece fragmentado, pero hay una rotura arriba, ¿no? No es que la hay, es que eso no lo puede negar nadie. Dice una vieja expresión que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Claro que la hay. Entre los compañeros Danilo Medina y Leonel Fernández ha habido un cierto distanciamiento. Cada uno de ellos tendrá sus razones. Yo no tengo por qué meterme a analizar en detalle qué puede tener cada uno de ellos. Pero no hay dudas de que se han dado situaciones que han conllevado un cierto nivel de desconfianza de cada uno de ellos respecto del otro. Pero hay quienes piensan que la forma en que el grupo que encabeza, que lidera el expresidente Fernández, está haciendo lo que muchos entienden que eso es como una oposición a lo interno del partido, ¿no? Y aparentemente es la oposición que tiene más efecto en la vida política. ¿Cómo no? Yo pienso que de lado y lado... Aquel famoso libro de Robert Kennedy, del enemigo adentro, el enemigo en casa. Claro. Yo creo que de ambas partes, en ambos, digamos, grupos o movimientos, o como se le quiera llamar, hay francotiradores innecesarios que dicen cosas que no debieran decir. El presidente Medina es muy cuidadoso con sus palabras, ha sido muy comedido. A veces el compañero Leonel Fernández, cuya característica esencial era esa, también se le va, porque cuando yo me río, cuando lo escucho hablar de la potencial dictadura, de que se habrían condiciones para eso. Siglo XXI. Y yo creo que efectivamente todo eso es un decir que posiblemente se origina en 2 o 3 francotiradores que tiene al lado, de esos que quisieran de esos que creen que ganarían ellos al margen del presidente Medina y al margen de todo el resto del partido, cosa que sería un absurdo. Pero entre ellos hay varias cosas que me permiten a mí guardar siempre cierto optimismo. Por ejemplo, cuando fue presidente Leonel Fernández, Danilo Medina tenía una fuerza brutal entre los congresistas del partido. Nunca le adversó. Nunca fue obstáculo para que Leonel realizara el tipo de gobierno que él entendía que debía desarrollar. Y viceversa. La verdad es que los legisladores del compañero que siguen las orientaciones del compañero Leonel Fernández tampoco han actuado en el Congreso como si fuesen contrarios. Y eso ha sido muy positivo para el país, porque la experiencia anterior fue la del PRD en el gobierno de Jorge Blanco, en donde hubo hasta 2 presidentes del Senado, y se impidieron obras como la presa de Madrigal para Santo Domingo, que era una presa muy necesaria. En ese momento. Claro, y todavía, quién sabe. Bueno, hay otro elemento que ayuda mucho. Ambos tienen sentido de la historia. Uno y otro tienen sentido de la historia y los dos le temen como el diablo a la cruz. Ese juicio. El juicio de la historia. El que los indique a uno de ellos como que fue el protagonista de la división del PLD y que en consecuencia
todo este progreso que se ha observado en la nación dominicana, en los gobiernos de ambos presidentes que hemos tenido, se vaya a pique. ¿Usted cree que realmente el presidente Medina tiene intención de optar por un tercer mandato? Yo no voy a responder esa pregunta, Miguel, porque yo fui una vez vocero suyo, justo sobre ese tema, pero ya él dijo que él iba a hablar en... Perdón. No te apures, de salud. Él dijo que iba a hablar en marzo y yo, consecuentemente, tengo que esperar. Y por eso es que yo digo que Leonel, yo, todos nosotros debemos esperar a marzo. Y ninguno de nosotros servir ni de vocero de Danilo, ni de lo contrario. Es decir, esperemos que llegue marzo. Finalmente faltan 4 meses nada más. Pero evidentemente hay un obstáculo establecido en la Constitución, el famoso párrafo transitorio, que aun cuando la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana decida que la mejor de sus candidatos o potenciales candidatos sería el presidente Medina, tendría que pasar por el filtro de una reforma nueva constitucional y aparentemente en el día de hoy ni siquiera tiene todos los votos esa reforma de los representantes en el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Eso podría crear una situación que fragmentaría definitivamente el partido, ¿no lo cree? Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Juan Bosch fue un hombre que pesó siempre en el curso del devenir histórico dominicano de los últimos, qué sé yo, 50 años o 40 años del siglo pasado, del siglo XX. Y no fue presidente más que 7 meses. Cualquiera de ellos dos, Leonel Fernández, que se quede como expresidente, o Danilo Medina, cuando pasa a ser expresidente, son figuras de mucho peso en la vida política nacional. Serán voces, pienso que hasta para bien de la nación, de mucho peso y que pueden en gran medida, en determinados momentos de dificultades, digamos, trazar una línea de conducta, de aceptación de cosas o de propuestas, de actitudes que el gobierno que sea de turno debiese adoptar para beneficio de la sociedad y del pueblo dominicano. Entonces yo creo francamente que no necesitan estar ejerciendo la presidencia de la República para tener peso. Lo tienen mucho más si tienen eso. Ese es un punto, si reconocen que los ciclos presidenciales tienen un fin, ¿no? Yo creo que sí. Tienen un límite. A mí Pero el doctor Leonel Fernández no parece que lo entienda. Leonel en principio era un hombre que nos decía a nosotros que confiaba y creía en el modelo norteamericano. Ese, de 2 periodos y nunca más. Naturalmente, cuando ya se le agotó la posibilidad, porque en un primer momento... Después de 3, no de 2. Perfecto, pero sí, pero quiero decir, la primera vez él tiene toda la razón del mundo. Balaguer le propuso que se modificara la Constitución y que podía contar con su apoyo. Y cuando él ha dicho, yo no acepté eso, él tiene toda la razón. Ahora, cuando gobernó 2 periodos, ya se suponía que había llegado a agotar el modelo en el que él mismo nos había dicho a nosotros que creía. Pero bueno, pasaron los 8 años y ahora desea volver de nuevo y la Constitución se lo permite, a aspirar a la presidencia de la República. Yo soy un enamorado del modelo norteamericano. Yo soy un enemigo a muerte del mesianismo político. De estos salvadores que creen que solamente ellos... Evidentemente usted no apoyaría una reforma para que Medina fuera nuevamente candidato. Yo creo francamente que el presidente Medina tiene un sitial altísimo en la historia dominicana. Danilo Medina, cuando termine este periodo, habrá pasado a ser el tercer presidente gran constructor de la historia dominicana. Y junto con Leonel Fernández, lo que el PLD ha hecho en el poder, en estos 3 periodos de Leonel y los 2 de Danilo, es realmente una revolución. Si usted me lo permite, licenciado, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella con nuestro distinguido invitado de esta noche, el licenciado Félix Jiménez, mejor conocido por todos como Feluche.